Y la pregunta que tenemos para la tarde de hoy es esta. ¿Qué nos enseña la conclusión de la oración modelo? La conclusión de la oración modelo, que es: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Nos enseña a recordar que nuestro ánimo y fortaleza vienen de Dios solamente, a quien pertenecen todas las cosas, en testimonio de nuestro deseo y seguridad de que somos oídos, decimos amén. Nuevamente vamos a decir, ¿qué nos enseña la conclusión de la oración modelo? La conclusión de la oración modelo, que es: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Nos enseña a recordar que nuestro ánimo y fortaleza vienen de Dios solamente, a quien pertenecen todas las cosas, en testimonio de nuestro deseo y seguridad de que somos oídos, decimos amén. Vamos a leer algunos textos de la Escritura, hermanos. A Mateo capítulo 6, verso 13, y vamos a leer también Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Mateo capítulo 6, verso 13. Mateo capítulo 6, verso 13 y Apocalipsis 22, 20. Amén. Mateo capítulo 6, verso 13. Hermano Martín, ¿lo tiene? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Amén. Amados hermanos, como hemos estado enseñando los miércoles por la noche, la oración modelo no es una oración para ser repetida textualmente como la tenemos aquí en la Escritura, sino que más bien en esta oración el Señor nos enseña por las cosas por las cuales nosotros debemos pedir en nuestro tiempo de comunión con el Señor. Y este texto, hermanos, termina diciendo: y no nos metas en tentación, dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Y quiero enfatizar, hermano, la palabra amén, porque muchas veces nosotros pudiéramos pensar que decimos amén por una costumbre. Y muchas veces pensamos, hermano, y decimos, bueno, amén significa así sea, pero detrás de esa expresión está nuestra seguridad, nuestro testimonio de que nosotros somos escuchados por Dios cuando oramos por medio de Jesucristo. Amén. Y esto, hermano, nos debe llevar a nosotros a orar y a buscar a Dios en oración. Vamos a leer Apocalipsis 22, 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 20. Isabel. Amén. Fíjate, vamos a leer, hermanos, el verso 20, el verso 21 dice: el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y esa es nuestra seguridad cuando decimos amén y oramos: venga, que venga el Señor pronto por nosotros. Decimos amén. Es nuestro testimonio de que, hermanos, somos escuchados, de nuestra seguridad, que somos escuchados por Dios cuando clamamos a Él. Amén, hermanos. Esta es, hermano, la pregunta del catecismo, que la tenemos también en el boletín. Quiero animarle a que se lleve el boletín a su casa. Si no lo tiene, que nos quedan algunos en la entrada del templo, para que pueda tener su servicio familiar y para que pueda, hermano, también estudiar la Escritura con la familia. En esta noche, hermanos, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Y como ustedes pueden ver en pantalla, estamos
todavía estudiando la doctrina bíblica de la iglesia y estamos usando, hermanos, la Confesión Bautista de Fe de 1689 y estamos en el capítulo 26. Pero antes de ir a la palabra de Dios, solamente quiero recordarles algunas cosas. Recuerden, hermanos, que estamos usando la confesión de fe por tema, no por el orden en que está, por lo menos este capítulo, lo estamos tratando por temas. Estamos en cada tema que estamos tratando, estamos sacando también lo que la confesión de fe dice, para que podamos verla y compararla con lo que dice la Escritura. Hoy, hermanos, vamos a estar estudiando, continuar con el tema de la membresía bíblica. Y específicamente vamos a estar mirando, hermanos, la membresía de la iglesia, características y responsabilidades de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y quiero, hermanos, invitarles a buscar en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. Primero los Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Amén, hermanos. Primero los Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. Quiero pedir antes de leer la escritura, Isabela, que me reparta a cada hermano un papelito. Hermano, mientras Isabela reparte los papeles, mientras nosotros nos preparamos para ir a la palabra del Señor, solamente quiero hacer un anuncio, hermano. Quiero pedirle que estemos orando, hermano, por el pastor Eliodoro. No sé cuántos de ustedes recordarán al pastor Eliodoro, el pastor de Pampa, de la primera iglesia bautista de Pampa. Estuve hablando ayer con él, hermano, y hace 2 meses que no puede ir a la iglesia porque está muy enfermo, está muy débil con el asunto de la vacuna que se puso y está muy enfermo. Y también, hermano, hace un tiempo atrás perdió a su hijo por el COVID. Es una situación, hermano, que está bien complicada. Quiero pedirles, gracias, Isabela, que mantengamos al pastor Eliodoro y a la iglesia, hermano, a la iglesia que Dios puso bajo su cuidado en oración para que Dios tenga compasión de ellos. Oremos, hermano. Padre Celestial, en esta hora te alabamos y bendecimos tu santo y glorioso nombre. Y te damos gracias, Señor, porque podemos no solamente alabarte una vez más, no solamente podemos hoy ofrendar una vez más de lo mucho que tú nos has dado, sino que también, oh Dios del cielo, podemos en esta tarde venir juntos alrededor de tu palabra y escuchar lo que tú tienes que decirnos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que al profundizar, Señor, en el texto de la Escritura en esta tarde, tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas y obre en nuestra voluntad para que podamos someternos a la autoridad de tu palabra. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en nuestras almas, llevando a cabo en cada uno de nosotros, Señor, Señor, tu propósito para con nuestras vidas. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, ayúdame a mí a ser fiel, Señor, en la comunicación de tu palabra. Ayúdame a comunicar con claridad el mensaje de la Escritura e ilumina a mis hermanos y amigos para que puedan entenderla. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, en esta noche oramos por nuestro hermano Eliodoro. Oramos, Señor, que tú extiendas tu mano sobre él, trayendo sanidad a su cuerpo. Señor, glorifica tu nombre en su pronta recuperación. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia de él y que tengas misericordia de su familia y que tengas misericordia, oh Dios eterno, de la iglesia que tú has puesto bajo su cuidado. Señor, en estos tiempos de extremas dificultades, de extremas angustias, ruego, oh Padre, junto con mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, que tú traigas consolación y fortaleza al alma del Eliodoro, Señor, y a la vida de su familia. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Concédenos ver a nuestro hermano salir pronto de esta, Señor, situación en la que él está. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor amado, oramos, oh Dios, en esta hora
Señor, por el hijo de Glorimar. Oramos que tú extiendas tu mano sobre él, trayendo sanidad. Rogamos, Señor, que tú extiendas, Dios mío, tu mano, Señor, Padre Celestial, sobre los doctores que lo atienden. Dale sabiduría a ellos también. Y concédenos ver tu mano, oh Dios, en la vida, Señor, de este niño, Señor, para la gloria de tu nombre, el bien de él y el gozo de su familia. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra única esperanza. Tú eres nuestro único refugio. Y a ti acudimos hoy, Señor. Padre Celestial, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, así miran nuestros ojos a ti en esta noche, hasta que tengas misericordia de nuestras vidas, oh Dios. Padre, tú conoces el resto de nuestros enfermos. Señor, tú conoces el resto de nuestros hermanos que están afligidos, Señor, por diversas enfermedades. Oramos, Señor, Padre, por la hermana Salgado. Oramos, Señor, que tú extiendas tu mano sobre ella, trayendo también, Señor, sanidad y recuperación a su cuerpo. Oramos, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que están enfermos. Tú los conoces. Haz en ellos tu voluntad, oh Dios, así como tú la haces en el cielo. Pero, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, primero a los Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, después de haber considerado juntos la teología bíblica de la membresía de la iglesia, después de haber considerado juntos dónde está el fundamento bíblico para esta práctica, hermanos, de la iglesia, de la membresía, es conveniente para nosotros dedicar tiempos, hermanos, a recordar nuevamente, a ser refrescados por las Escrituras acerca de cuáles son las características de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las características de aquellos hombres y mujeres que son parte de la iglesia? Amados hermanos, ser miembros de la iglesia no es más que ser miembros del cuerpo de Cristo. Y es importante que como iglesia nosotros dediquemos tiempo a profundizar en la Escritura acerca de lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Por dos razones. Es bueno para nuestras almas, porque al ser refrescados de estas verdades podemos evaluar nuestra fe y podemos, con la ayuda del Espíritu Santo que muere en nosotros, buscar en nosotros estas características o estas evidencias de que somos parte del cuerpo de Cristo. Pero también, hermano, es bueno que ser recordado de estas verdades, porque todos aquellos que no exhiban en sus vidas estas características, obviamente, hermano, es porque no han sido parte, no son parte del cuerpo de Cristo. No ser miembro de la iglesia implica no ser parte del cuerpo de Jesucristo. Porque el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿quién es? La iglesia. Si no somos miembros de la iglesia, no somos parte del cuerpo de Cristo. Y si no somos parte del cuerpo de Cristo, entonces eso significa que todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero damos gracias a Dios que en la Escritura Dios nos ha revelado cuáles son esas características, estas evidencias. Y yo recordaba, mientras preparaba este estudio, el mensaje que predicó el pastor en la mañana, el pastor Michael, y él decía algo, hermano, que es muy cierto y algo que hemos estado mirando en lo que estudiamos la doctrina de la iglesia. Y es que él decía, el reino de Dios es invisible. El reino de Dios está ¿dónde? O sea, Dios obra en nuestro interior y nos hace parte de su reino.
Pero el hecho de que sea invisible no significa que no sea palpable. Y yo sé que quizás es una paradoja, pero aunque es invisible, nosotros, hermanos, Dios nos ha revelado en su palabra cuáles son las evidencias que nosotros debemos buscar, que nos indican, que dan testimonio de que verdaderamente hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Teniendo esto en mente y habiendo leído este pasaje de Escritura, quiero tomar un momento para leer lo que nuestra confesión de fe dice acerca de esto, porque lo que la confesión dice está basado en su mayoría en este pasaje que acabamos de leer. Acerca de esto, hermano, acerca de las características de un miembro de la iglesia, nuestra confesión basada en la Escritura dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo el Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Este, hermano, es el párrafo número 6 del capítulo 26 de nuestra confesión de fe, que habla acerca de la doctrina de la iglesia. Ahora, yo sé que es bastante lo que tenemos en pantalla, pero lo vamos a ir desglosando, hermano, en lo que vamos estudiando este pasaje. Fíjate, hermano, lo primero que la confesión dice es que los miembros de la iglesia son, ¿qué cosa? Santos por su llamamiento. Y esa es precisamente la primera característica, hermano, de un miembro de la iglesia bíblica. Y ahí en la hoja que usted tiene, hermano, en el punto número 1, en el inciso A, usted va a poner lo siguiente: los miembros de la iglesia son santos en su llamamiento. Los miembros de las iglesias son santos en su llamamiento. Amén, hermanos. Mira conmigo nuevamente el versículo 2, hermano, de 1 Corintios capítulo 1, dice: a la iglesia de ¿quién? De Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. No sé cuántos de ustedes recordarán que hace algunos domingos compartíamos este versículo de la Escritura y hablábamos, hermano, de que obviamente como parte de la naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, decíamos que cada miembro de la iglesia de Cristo es una persona que ha sido, ¿qué cosa? Santificado, ha sido apartado para Dios del mundo en Jesucristo. Todos nosotros estamos en el mundo y hemos sido, hermanos, apartados en Cristo, hemos sido llamados en Cristo para ser parte del pueblo de Dios. Ahora, yo quiero que tú busques en tu Biblia dos textos bíblicos que son importantes. Vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Amén. Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2. Efesios está en el Nuevo Testamento, después de la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 1 a 2. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Martincito. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of the world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Amén. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Y Él os dio vida a vosotros, que estaban como muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ir despacio en este texto. ¿Qué es lo que nos dice, hermano, ese pasaje del hombre natural? Vamos a ir por orden. Mira el texto, ¿qué nos dice? Que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa estar muerto en delitos y pecados? Muerte espiritual, que está separado de Dios, está fuera del gobierno bondadoso y amoroso de nuestro Dios, y está bajo condenación, está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque está, por su pecado, está separado de Dios. No hay comunión con Dios, no hay una relación con Dios, y eso es lo que la Biblia dice, muerte espiritual. Y en esa condición nacen todos los seres humanos. Desde que, hermanos, entramos en este mundo, desde el día 1, por decirlo de alguna manera, o más bien desde que somos engendrados y muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto es importante para nosotros poder entender esta característica de todo miembro de una iglesia. Dice, hermano, que en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Que nos dice del hombre sin Cristo, que está muerto y que vive según ¿qué cosa? La corriente de este mundo. ¿Qué significa eso? Eso significa que el hombre sin Cristo vive conforme a la filosofía de un mundo antagónico a Dios. El hombre sin Cristo se deleita en ese estilo de vida que es antagónico hacia Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre odia a Dios. ¿Qué más nos dice, hermano? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos dice también, fíjate, nos dice que está muerto espiritualmente, nos dice que está, que vive según las corrientes de este mundo, y nos dice también que el hombre sin Cristo está bajo el dominio ¿de quién? Del príncipe de este mundo, que es Satanás. Ahora mira el verso 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate, él le está escribiendo aquí a una iglesia, a unos hermanos, que al igual que todos aquellos que no tienen a Cristo, estaban en un momento en su vida, estaban muertos espiritualmente, estaban bajo el dominio de Satanás, estaban bajo la ira de Dios, y ese es el estado de todos los hombres. Y él le dice, entre ellos, ustedes también estaban hundidos. Dice, todos ustedes estaban entre ellos. Y dice, hermano, en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Amén. Ese es el texto más maravilloso de la carta de los Efesios, hermanos. Amados hermanos, ¿qué es lo que hace que un hombre, y cuando hablo de un hombre, hablo de un hombre y una mujer, en términos genéricos, qué es lo que hace que un hombre que esté muerto en pecado, que esté bajo el dominio de Satanás, que esté bajo la ira de Dios, que sea esclavo del pecado, venga a ser parte de la iglesia de Cristo? Que Dios les dé, como dice Manali, les dé vida, que Dios lo llame de tinieblas a luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo Dios lo hace? Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. Es por medio de la predicación, hermano, ese llamamiento santo, Dios lo lleva a cabo a través de la predicación de su palabra. Cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu de Dios
aplica la palabra de Cristo al corazón del pecador y lo hace nacer de nuevo y lo llama de tinieblas a luz, de muerte a vida. La primera característica de un miembro de la iglesia es que es una persona que es santa en su llamamiento, o sea, ha sido apartado para Dios, ha nacido de nuevo. ¿Sí lo pueden entender, hermanos? Amados hermanos, y esta es la característica más elemental. Y esto es lo que distingue la iglesia de cualquier otra organización en el mundo. Si usted quiere ser miembro de un club, ¿qué tiene que hacer? Pagar la cuota. Y si usted no, por ejemplo, si usted quiere ser de la familia de Sam's Club o Costco, ¿qué tiene que hacer? Pagar su membresía. No importa si compra o no. Sí, usted tiene que pagar su membresía, y si su membresía usted no la paga, se vence y no la paga, usted no puede comprar en Sam's o en Costco, donde quiera que sea. Sí, lo mismo pasa con un gimnasio. Si usted tiene, para poder disfrutar de los beneficios de un gimnasio, usted tiene que pagar una membresía. A la iglesia no se entra pagando membresía. La membresía en la iglesia no se compra. La membresía en la iglesia no se gana. La membresía en la iglesia es otorgada por Dios al pecador por su gracia y su misericordia. Y esta es la primera, cuando nosotros como iglesia vamos a admitir miembros, recibir nuevos miembros en la iglesia, este es algo que nosotros debemos buscar, que la persona dé testimonio de que ha nacido de nuevo. Esta membresía, yo quiero enfatizar en esto, esta membresía no, hermanos, nosotros vivimos tiempos tan difíciles y que es importante que la iglesia tenga claro esta verdad en su mente. Dar ofrendas y diezmos no garantiza tu membresía en el cuerpo de Cristo. No se compra. Hacer buenas obras no garantiza tu membresía en el cuerpo de Cristo. La religiosidad, venir a la iglesia por venir a la iglesia cada domingo para marcar tarjeta, eso no significa nada, no te hace parte del cuerpo de Cristo. Dios te tiene que dar vida. Y Dios da vida a los pecadores por medio de su palabra. Amén, hermanos. La segunda característica de un miembro de la iglesia es esta. Se identifican públicamente con Cristo por medio del bautismo. En el punto B, pongan, se identifican públicamente con Cristo por medio del bautismo. Ahora vamos a leer algunos textos bíblicos y quiero que lo voy a leer para que ustedes lo apunten y luego lo leemos todo. Dice, apunten en su nota Mateo capítulo 28, verso 16. Hechos capítulo 2, verso 38 y verso 41. Y Hechos capítulo 8, verso 36 al 38. Lo voy a repetir. Mateo 28, 16. Hechos 2, 38 y verso 41. Y Hechos 8, 36 al 38. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ok, vamos a buscar los textos. Mateo capítulo 28. Verso 16. Mateo 28, verso 16. Vamos a leer desde el 16 hasta el 20. Amén. Mateo capítulo 28, verso 16 hasta el 20. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, hay dos cosas importantes. Cada vez que nosotros hablamos de discipulado, de hacer discípulos, ¿verdad?, para Cristo, un texto que es de obligada lectura es el texto que acabamos de leer. Este texto es conocido como la Gran Comisión. Ahora, el ser discípulo de Cristo, un discípulo de Cristo, ¿qué es lo que es? Un aprendiz de Cristo, es un seguidor de Cristo. Los cristianos somos discípulos de Cristo porque seguimos a Cristo, oímos el llamado de Cristo a través de su palabra, dejamos el mundo, nos arrepentimos de nuestro pecado y ahora seguimos a Cristo. Somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Pero ese caminar con Cristo comienza, hermano, obviamente ¿con qué? Con creer y arrepentirse. Ahora, mira lo que dice Jesús en el verso 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Y cuál es lo otro que dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como hemos dicho en innumerables ocasiones, el bautismo no salva a nadie, pero todos los que son salvos se bautizan. Porque el bautismo, hermano, es la manera en la que nosotros nos identificamos públicamente con Cristo. Cuando una persona, es por eso que la iglesia cristiana no bautiza por aspersión, sino que bautizamos ¿cómo? Por inmersión, porque es un testimonio de que cuando la persona desciende al agua, da un testimonio de que ha muerto con Cristo al pecado, y cuando sale del agua ilustra, da testimonio de que ha resucitado con Cristo en una nueva vida. Amén. Siempre me gusta la ilustración que usa un pastor Jonathan Lehman, de una iglesia en Washington, y él ilustra el bautismo de la siguiente manera. Y esto es algo que va a resonar con muchos de nosotros aquí en esta noche. El bautismo, hermano, viene siendo como la playera de un equipo de fútbol. Por ejemplo, Martín, ¿cuál es tu equipo de fútbol preferido? Santos. Vamos a decir, hermano, ¿cómo nosotros sabemos que Martín es fan del equipo Santos? Por la playera, porque cuando está jugando el equipo de los Santos con el equipo de las Chivas de Guadalajara, Martín se va a poner la playera de los Santos, y todo el mundo va a decir, oh, ese es fan, seguidor del equipo de los Santos. Bueno, el bautismo es la playera de Jesús. Cuando yo me bautizo, yo estoy identificándome públicamente con Cristo. Estoy diciendo, yo ahora pertenezco a Cristo. Ahora, una persona que no se identifique con Cristo por medio del bautismo no puede ser miembro de la iglesia local, porque no es miembro de la iglesia de Cristo. Y una vez más, el bautismo no salva, pero todos los que han sido salvos, todos los que han sido llamados con un llamamiento santo, se bautizan para dar testimonio de que Cristo es el Señor de su vida, el Salvador de su vida. Amén, hermanos. Es por eso que en las iglesias cristianas, en las iglesias locales, hermanos, en la iglesia cristiana, para ser miembro de la iglesia, la entrada a la membresía de la iglesia, ¿qué es lo que es? El bautismo. Ahora, nosotros nos podemos sentir tentados en algún momento de la historia de la iglesia a admitir a cualquier persona que quiera ser parte de la iglesia sin bautizarse. Y eso, hermano, no solamente que es antibíblico, sino que también, hermano, es muy dañino para la iglesia de Cristo. Porque déjenme decirle algo, hermano. Aquel que no se identifica con Cristo por medio del bautismo
¿Por qué no? Porque si una persona dice, yo soy cristiano, pero no se quiere bautizar, no se quiere identificar con Cristo, ¿por qué usted cree que es? A la palabra de Cristo. No está en obediencia a la palabra de Cristo, y porque está en rebeldía. Y la raíz de todo, hermano, es esta: esa persona, aunque dice que es cristiano, vamos, hermano, no quiere ningún compromiso con Cristo. Y si no quiere compromiso con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ¿cómo usted cree que va a tener compromiso con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Cada vez que la iglesia añade a alguien, debe buscar estas características: que sea nacido de nuevo y que se haya identificado con Cristo por medio del bautismo. Mira estos dos textos bíblicos más. Hechos capítulo 2, versos 38 al 41. Hechos capítulo 2, versos 38 al 41. Hermano, que lo tenga, por favor. Perdón. Hechos 2, 38 y 41. ¿Lo puede leer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Amén. Fíjate cómo dice el texto, hermano, un texto bien conocido por todos nosotros. El verso, hermano, 38 dice: y Pedro le dijo, arrepentíos, ¿y qué? Y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí, amados hermanos, la razón por la cual Pedro dice arrepentíos y sed bautizados es porque el bautismo es la evidencia visible ¿de qué? Del arrepentimiento. Y dice el verso 41: entonces los que habían recibido su palabra, o sea, los que creyeron su palabra, la palabra de Dios, fueron ¿qué cosa? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Un miembro de una iglesia local es una persona que ya se ha identificado con Cristo por medio del bautismo. Ahora, la otra característica, hermano, es esta: un miembro de la iglesia muestra evidencia de su llamado. Un miembro de la iglesia muestra evidencia de su llamado. ¿De qué llamado? Del llamado santo, del llamado de la salvación. Todo creyente, hermano, todo verdadero creyente, todo aquel que es parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y es parte de una iglesia local, es una persona que debe dar evidencia de que ha nacido de nuevo. No sé cuánto ustedes recordarán. Quiero que apunte ahí en tus notas estos dos textos que lo vamos a ver ahora. Juan capítulo 13, verso 35. Y Juan 13, 35. Y Juan capítulo 15, verso 8. ¿Juan qué? Juan 13, 35 y Juan 15, 8. Pero antes de leer estos textos, yo quiero mencionar un texto, hermano, que vino a mi mente ahora. No sé cuánto ustedes recordarán, en una ocasión Jesús dice, mientras está predicando, Jesús dice que en aquel día, en el día en que Él venga y juzgue al mundo, muchos le dirían a Cristo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos esto y esto y esto, y hacen una lista de todo lo que hicieron en nombre de Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca
os conocí. Pero yo creo que tú pienses en la palabra de Cristo cuando dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque estas eran personas que decían que eran cristianos, decían que eran parte del cuerpo de Cristo, quizás lucían como parte de la iglesia, pero ellos no daban evidencia de que verdaderamente habían sido llamados por Dios a la salvación. No daban evidencia de que eran salvos. Y hay dos evidencias que un cristiano da de que verdaderamente ha sido salvo. Y la primera evidencia la encontramos en Juan 13:35. El hermano que quiera leer, voy a pedir a Josué, que levantó la mano, que lea Juan 13:35. Amén. Fíjate cómo dice este texto, hermano. En esto conocerán, ¿quiénes? Todos, que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hermano, este es un texto que nosotros leemos con mucha facilidad. Y quiero traer a la memoria de ustedes algo que también el pastor, hermano, que predicó en la mañana decía. Y él mencionaba, no sé cuánto ustedes recordarán, y él decía, ¿qué es lo que hace que personas que no tienen nada en común, que tienen una expresión cultural diferente, incluso muchas veces no hablan el mismo idioma, puedan venir juntos como un pueblo, como una comunidad y permanecer unidos? ¿Qué es lo que puede hacer eso? El amor de Cristo. Porque yo he sido amado por Dios, yo voy a amar a mi hermano. Y Jesucristo dice, en esto todos conocerán que son mis discípulos. En el tamaño del templo que ustedes lleguen a tener. No. En la cantidad de programas que ustedes puedan tener en la iglesia. No. En esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes os amen los unos a los otros. En que tengan amor los unos por los otros. Juan, incluso cuando nos escribe en su carta, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza esta verdad cuando dice, en esto conocemos que amamos a Dios, si amamos a nuestros hermanos. ¿Cuánta gente hoy no dice que ama a Dios? Oh, yo amo a Dios. La evidencia de que tú amas a Dios es que tú amas la iglesia de Dios. Y amar la iglesia de Dios implica que tú vas a desear estar con la iglesia de Dios. Tú vas a desear, hermano, participar con la iglesia de Dios en la adoración a Dios. Tú vas a desear estar con tus hermanos, participar con tus hermanos en la extensión del reino de Dios en la tierra. Tú vas a amar a tus hermanos, vas a desear estar con ellos. Ahora, esta es una evidencia clara, simple, pero que habla muy alto de nuestra conversión, de nuestro llamado a la salvación. Yo siempre le he dicho, hermano, mire, hermano, el amor a los hermanos no se puede imitar. Yo puedo ver a Yanni todos los domingos y decirle así literalmente a Yanni, mirarla a los ojos los domingos y decirle, hermana, cómo te amo, mi Señor. Domingo tras domingo. Pero cuando Yanni está enferma, yo no la llamo. No me importa si viene a la iglesia o no, no me importa. No la extraño. ¿Sabe? Yo puedo decir que la amo, pero mis frutos dicen que verdaderamente yo no la amo. Yo puedo imitar amor, diciendo te amo, te amo, te amo, pero el verdadero creyente muestra su amor por su hermano. Va a desear permanecer con su hermano. Un verdadero creyente, hermano, no porque ama a su hermano, y esto lo vamos a ver en la responsabilidad de los miembros de la iglesia, pero el verdadero amor por los hermanos se pone de manifiesto, hermano, en el hecho de que los hermanos llevamos las cargas los unos de los otros. Ahora,
La pregunta que yo quiero hacerte esta noche es, ¿tú amas a tus hermanos? No me respondas, respóndete tú mismo. ¿Tú amas realmente a tus hermanos? Y eso va más allá de decir, te amo. Va más allá de decir, Dios te bendiga. La Biblia una y otra vez nos dice, soportaos los unos a los otros. ¿Tú sabes por qué un cristiano puede soportar a otro cristiano? ¿Tú sabes por qué un cristiano puede soportar las pesadeces de otro cristiano? Porque a veces los cristianos podemos ser muy pesados, como cualquier otra persona. Por medio del Señor, por medio de la gracia. Porque hemos sido amados por Dios. Hay veces yo puedo entender y amar a mi hermano cuando mi hermano tiene un día malo. Yo puedo amar a mi hermano y animarlo a seguir en la fe, aun cuando su debilidad y su pecado a veces me puede agobiar, pero aún así yo sigo junto con él y lo sigo animando, lo sigo amando. ¿Sabes por qué yo puedo hacer eso? ¿Por qué un cristiano puede hacer eso? Porque ese cristiano ha experimentado el amor de Dios en su vida. Y él sabe que en sus días malos, cuando él ha pecado, cuando él no ha dado testimonio ni evidencia en su llamamiento, cuando él ha sido un pesado con Dios, el amor de Dios para con él es inmutable. Y Dios le muestra su amor guiándolo al arrepentimiento. Entonces, cuando tú experimentes ese tipo de amor, tú puedes amar entonces a tu hermano. Ahora, mira conmigo ahí mismo en Juan, capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8. ¿Quién lo quiere leer? Hermano Martín, que levantó la mano. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Amén. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo la iglesia glorifica a Dios? Dando frutos, dando evidencia de nuestro llamado a la salvación. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como nosotros probamos, demostramos, hermano, y una cosa que leí en este texto exactamente, muchas veces nosotros pensamos, mi relación con Dios es una cosa privada. Quien tiene que saber si yo soy cristiano o no es el Señor. Ese que tiene que saber, hermano, qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil es decir, no me venga a decir nada, hermano. Que usted, el que tiene que saber si yo soy cristiano o no, si yo amo a Dios, es Dios. Porque Dios mira el corazón. Qué fácil es eso, hermano. Pero aquí Cristo nos está diciendo, está implicando la necesidad de nosotros probar, dar evidencia de que somos discípulos de Cristo. Y una de las maneras en que nosotros damos evidencia es dando frutos en el Señor, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, creciendo en obediencia al Señor. Por eso que Santiago también dice, tú dices que tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. La fe que no da fruto es una fe que no sirve. Tú puedes decir que tú eres cristiano, que tú crees en Dios, pero si ese creer no te lleva a obedecer a Dios y a dar fruto, tu fe no sirve, tu fe está muerta. Es por eso que cuando la iglesia, nosotros admitimos nuevos miembros de la iglesia, nosotros tenemos que ver que esta persona haya nacido de nuevo, que se haya identificado con Cristo en el bautismo y que dé muestra de evidencia de que verdaderamente ha nacido de nuevo. Hoy muchas personas dicen, nosotros como en la iglesia cristiana, por un problema de precaución, antes de cuando una persona dice yo soy cristiano,
Antes de bautizarlo y hacerlo miembro de la iglesia, nosotros siempre esperamos un tiempo. ¿Para qué? Para ver evidencia del nuevo nacimiento de esa persona. Y muchos dicen, oh, eso no es bíblico. Porque lo que vemos en la Biblia, y como sí es cierto, vemos en la Biblia que las personas creían y se bautizaban inmediatamente. No había un tiempo de espera. Pero ¿sabes cuál era la diferencia entre aquel tiempo y el tiempo de hoy? Que en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, cuando un hombre o una mujer se bautizaba y se identificaba públicamente con Cristo, ¿sabe lo que estaba haciendo? ¿Sabe cuál era el equivalente de eso? Ellos literalmente se estaban poniendo la soga en el cuello. Ellos estaban firmando su sentencia de muerte. Para que una persona en aquel tiempo dijera, yo creo en Cristo y quiero bautizarme, es porque verdaderamente esa persona ha conocido a Cristo. Es porque verdaderamente esa persona, al experimentar el amor de Dios, está dispuesto aún a dar su vida por causa de Cristo. Pero no pasa así en estos tiempos, y por eso es prudente esperar para que la persona dé evidencia de que verdaderamente es hijo de Dios. Yo quiero hacerte otra pregunta en esta tarde. Tú dices que tú tienes fe. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué frutos tú estás dando de que tú estás floreciendo en Cristo? De que tú estás creciendo en gracia, en conocimiento de Dios. Hermano. Ahí, por ejemplo, en estos martes, ¿sabes? Y eso. Por ejemplo, ¿no sería mejor primero, debido a lo que usted acaba de decir, que primero tienen que mostrar evidencia de su llamado y después tienen que presentarse por medio de bautismo? Porque primero, como dice usted, para ser parte de una iglesia, primero tiene que dar evidencia y después va a hacerlo. Exactamente, eso es lo que estamos Bueno, ya entendí ya la pregunta. No es un orden, hermana, religioso, el que tiene que ser así, sino que son evidencias que tenemos que ver. Pero obviamente, quizás, hermano, también podemos pensar, muchas personas dicen que han sido llamadas por Dios a la salvación, se bautizan y terminan, hermano, no dando evidencia de que son salvos. Ahora, obviamente el orden no es importante, hermano, solamente son las cosas que debemos buscar en aquellos que profesan ser cristianos y aún en nosotros mismos. A ver, otra característica, hermano, de un miembro de la iglesia, de un verdadero creyente, es esta: no descuida la comunión con los santos. No descuida la comunión con los santos. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, verso 1. Filipenses capítulo 4, verso 1. ¿Quién no quiere ver, hermano? Sí, hermana, por favor. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Amén. Fíjate, hermano, las palabras, hermano, que Pablo usa aquí, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar de estos hermanos. Dice, así que, ¿qué dice? Hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Dónde usted ve en este texto el amor de Pablo hacia estos hermanos?
en casi todo el texto, en casi todas las palabras, como dice Manali. Fíjate como dice, hermanos míos. ¿Cuántos los que estamos aquí tenemos hermanos de carne y sangre? Tienen cercanos, de papá y mamá. Muchos. Cuando usted, hermano, está un tiempo sin ver a su hermano, obviamente si usted regularmente ve a su hermano toda la semana, o habla con su hermano toda la semana, y usted deja de hablar con su hermano una semana, o una semana su hermano no lo llama, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Algo pasó? ¿Le estará bien mi hermano? ¿Le pasará algo? Qué raro que no me llamó. Y si ya la semana que viene no me llama, ¿qué yo hago? Yo lo llamo, voy a su casa si vive cerca, pero en mí siempre va a haber un deseo de ¿qué? De tener comunión con mi hermano. Y hermano, y quizás nosotros digamos, algunos dirán, bueno pastor, pero es que realmente eso no aplica mucho para mí, porque mi hermano y yo no nos llevamos bien, o no tenemos esa gran relación, y eso puede ser verdad. Pero en un mundo ideal, los hermanos añoran unos a otros. Por ejemplo, yo sé que Isabela no puede vivir sin su hermano, y su hermano no puede vivir sin Isabela, ¿verdad? Eso es en un mundo perfecto, pero normalmente, ¿sabes? Ellos los hermanos anhelan. Y la pregunta, yo hago esta comparación por lo siguiente. Hermano, tú anhelas a tu hermano. Cuando llega el miércoles, tú dices, tengo ganas de que llegue el miércoles, porque añoro ver a los hermanos Oliva, que desde el domingo no los veo. Añoro ver a la hermana Ariela, que el domingo no la veo. O de la semana pasada, porque yo no vine el domingo, o ella no vino. Añoro, voy a llegar a la iglesia porque quiero tener comunión con Dios, pero quiero tener comunión con mis hermanos. Añoro tener comunión con mis hermanos. Añoro ver a mi hermana Lorín, que no la veo hace una semana. Y cuando la veo, voy y la busco y digo, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo te puedo ayudar en tu caminar con Cristo? Eso es, hermano, tener comunión con el hermano. Déjame decirte algo, hermano. Porque en este punto, cuando hablo de no descuida la comunión con los santos, obviamente usted sabe que estamos hablando de los santos. ¿Estamos hablando de quién? De los cristianos. Usted y yo somos santos en Cristo. No porque somos perfectos, sino porque hemos sido separados por Dios en Cristo y hemos sido separados para ser santos, para llegar para crecer en obediencia al Señor. Ahora, cuando yo hablo de no descuidan la comunión con los santos, obviamente de eso se desprende una de las responsabilidades cristianas que vamos a ver el domingo próximo. Pero yo quiero abundar un poquito más en esto, porque mencionamos el ejemplo del miércoles, pero el no descuidar la comunión con los santos tiene implicaciones hermano, que trascienden los límites del templo y los límites, hermano, de un servicio. Y esto es también lo que diferencia a una iglesia de cualquier otra organización en el mundo. Por ejemplo, la relación que usted tiene con sus compañeros de trabajo está limitada ¿a dónde? Al centro de trabajo. Usted llega, usted dice, buenos días, ¿cómo estás? Y cada quien se pone a trabajar. Y aquellos que tienen patrones que son un poco sangrones, que son un poco pesados, la relación que tienen con su jefe se limita ¿a dónde? Al trabajo, y dicen, no puedo esperar a que llegue a las 5 de la tarde para irme a mi casa, ¿verdad? Ahora, pero en el trabajo, en ese centro de trabajo, aparentamos que nos llevamos bien, o vamos a soportarnos, al final son 8 horas solamente, y a las 5 de la tarde yo no tengo nada más que ver contigo. Bueno, la iglesia no es así. Los miembros de la iglesia, la relación que tienen los miembros de la iglesia trascienden los límites del templo y trascienden los límites de los servicios. Añorar, hermano, no descuidar la comunión con los santos implica que como miembro de la iglesia yo voy a buscar tener comunión con mi hermano fuera de los límites del templo. Yo voy a visitar a mi hermano.
Yo voy a hablar por teléfono con mi hermano. Yo voy a orar con mi hermano. Porque yo no voy a descuidar mi comunión con él. Porque ese es, ¿qué cosa? Mi hermano en Cristo. Somos hijos del mismo Padre, adoptados por el mismo Padre. Hermanos, hasta aquí, bueno, este último hermano, que vamos a ver ahora, como que está muy relacionado con algunos que ya hemos visto, pero lo quise poner porque así concluye nuestra confesión de fe. Dice, profesan obediencia al Evangelio. Profesan obediencia al Evangelio. Yo quiero que tú apuntes ahí, 2 Corintios capítulo 8, verso 5. 2 Corintios capítulo 8, verso 5. Amén. 2 Corintios capítulo 8, verso 5. Amén. Mira, hermano, en el contexto, o sea, no sé cuánto usted recordará, voy a ir un momentico atrás para que usted pueda ver el contexto. Dice, y porque los miembros de la iglesia voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando ¿qué cosa? Sujeción a los preceptos del Evangelio. Nosotros como cristianos, un verdadero creyente, un miembro de la iglesia de Cristo, siempre va, no solamente que va a dar fruto en el Señor, sino que Él va a profesar obediencia al Evangelio. Y la manera en la que nosotros profesamos obediencia al Evangelio, más que todo en primer lugar es ¿qué cosa? Dándonos a nosotros mismos, ¿a quién? A Cristo. Y dándome a mis hermanos. Es la manera en que yo profeso obediencia a los preceptos del Evangelio. Yo profeso, un verdadero creyente profesa obediencia al Evangelio, hermano, cuando se da primero al Señor. Y eso implica cuando Cristo viene a ser el centro de tu vida. Mira conmigo, hermano, este versículo de escritura, 2 Corintios 8:5. Hermano, que lo quiera leer, por favor, que lo lean. Vamos a leer desde el 3 para tener el contexto, 3 y 5. 3 al 5. Dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Fíjate, hermano, este es un texto que ilustra muy bien este punto y quiero solamente enfatizar algunas verdades que están en él. Está hablando en el contexto de ¿qué? De una ofrenda que se recoge para ayudar a una iglesia que está en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén que estaba pasando necesidad. Y estos hermanos, dice hermano, hermanos que están en Macedonia, era una iglesia que no tenía muchos recursos. Y dice hermano en el verso 3, yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Quiero que hagas una pausa aquí. Hermanos, dice que Pablo testificaba a la iglesia de que estos hermanos dieron ¿cómo? Según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. ¿Usted sabe lo que significa dar más allá de sus posibilidades? Ellos se sacrificaron, se quitaron de lo que él necesitaba por ayudar a estos hermanos. Eso fue lo primero que dice Pablo. Lo segundo que dice es que dieron como voluntariamente. No tenían, Pablo y los apóstoles no tenían que robarle, ni tenían que manipularlo. Den para la obra para ayudar a estos hermanos, que si ustedes dan, Dios les va a dar más.
Ellos le dijeron eso porque eso es mentira. Pero ellos no tenían necesidad de manipular a estos hermanos porque estos hermanos dieron voluntariamente. Dice el verso 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Estos hermanos macedonios rogaban a los apóstoles, por favor, déjennos participar de este privilegio, por favor, queremos dar, por favor. Ellos consideraban un privilegio el poder dar para otra iglesia, para ayudar a otra iglesia. Ahora, todo esto, hermano, es antinatural, porque no es como nosotros reaccionamos. Ahora, ¿por qué ellos pudieron hacer esto? ¿Por qué ellos dieron voluntariamente? Porque ellos rogaban que lo dejaran participar de esta ofrenda. El verso 5 dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué ellos podían dar de esta manera, voluntariamente, sacrificialmente? Porque primero ellos se habían dado a Cristo ellos mismos. Hermanos, y ahora nosotros, esto es en el contexto de la ofrenda, pero podemos poner aquí cualquier otra obra de obediencia al Señor. Predicar a Cristo, que es lo que hace que una persona sacrifique su tiempo, sacrifique su comodidad, que es lo que hace que una persona sacrifique sus recursos para ir y predicar el Evangelio. Que primero se ha dado al Señor. Y porque se ha dado al Señor, entonces le es fácil darse a sus hermanos y le es fácil dedicar tiempo a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabe, mi vida es de Cristo. Hermanos, y esto nos debe llamar a nosotros a evaluarnos a nosotros mismos. La razón por la cual los miembros de las iglesias hoy no priorizamos predicar el Evangelio, hemos olvidado la gran comisión, hermanos, y llenamos nos llenamos de excusas. No es porque realmente no tenemos tiempo, no es porque no tenemos, hermanos, el conocimiento, es porque no nos hemos dado a nosotros mismos al Señor. Hermanos, cuando tu vida, tú sabes que tu vida le pertenece a Cristo, tú te das a Cristo, toda tu vida a Cristo, todo lo demás fluye, todo lo demás, nadie tiene que decirte predica. Tú vas a predicar. Nadie tiene que decirte ofrenda. Tú vas a ofrendar. Nadie tiene que decirte ama a tu hermano. Tú vas a amar a tu hermano. Y estas son las características de cada miembro de una iglesia saludable. Y la pregunta con la que quiero terminar esta noche es esta. Hermanos, tú y yo exhibimos estas características. Tú y yo exhibimos esta característica y quiero culminar regresando, hermanos, a 1 Corintios capítulo 1. Y quiero terminar con este texto. La próxima semana continuamos, hermanos, con la segunda mitad de esta clase. A 1 Corintios capítulo 1, versos 2 y 3, termino con este pasaje. 3, vamos a leer desde el 2 hasta el 4, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros, y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Al nosotros considerar la respuesta adecuada, hermano, a las verdades que hemos visto en esta mañana, en esta tarde, es esta. Al considerar las características de un miembro de la iglesia local,
La respuesta del Padre es evaluarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Y así, hermano, de plano, es fácil llegar a la conclusión que algunas de estas características nosotros no las exhibimos todo el tiempo perfectamente. Fallamos en amar a nuestros hermanos, fallamos en amar a la iglesia, fallamos en darnos a nosotros mismos al Señor, fallamos en dar evidencia, fallamos en dar fruto de nuestro llamamiento. Y eso, hermano, es una muy mala noticia. Pero la buena noticia es que, como dice Pablo cuando le escribe a los Corintios, gracia y paz a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fue por la gracia de Dios que Él nos hizo parte de su iglesia. Fue por la gracia de Dios que Él nos hizo parte de la primera iglesia bautista de Dallas. Amados hermanos, y al ser confrontados con nuestra inhabilidad de exhibir perfectamente cada una de estas características, la buena noticia es que nuestro Dios es un Dios de gracia. Y tú y yo podemos venir hoy y decirle: Señor, dame la gracia necesaria para yo poder exhibir las características de un miembro saludable del cuerpo de Cristo. Y si oyes hoy su voz, hermano, no endurezcas tu corazón. Hermano, ante esta verdad, si tú y yo la escuchamos y decimos amén, sí, muy bueno, y seguimos viviendo como hasta ahora estamos viviendo, nos estamos condenando a nosotros mismos. Esta verdad llama a un cambio radical en nuestras vidas. Cambio que solamente es posible por la gracia de Dios en Cristo. Ven al trono de la gracia en esta mañana. Y si tú estás fuera de Cristo, niño, adolescente, adulto, si tú estás fuera de Cristo, solamente hay una manera de poder llegar a ser parte de la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que están sin Cristo están, como vimos al principio, muertos en sus delitos y pecados, separados de Dios, bajo justa condenación, bajo el dominio de Satanás. Es por eso que tú no puedes creer verdaderamente, es por eso que tú no quieres ni puedes obedecer. Porque dice la Biblia que eres esclavo del pecado y estás muerto espiritualmente. Pero la buena noticia es que Cristo vino a vivir una vida perfecta a favor tuyo y a morir en la cruz del Calvario para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Para que si tú crees en Él, tú también puedas venir a ser parte de la familia de Dios. Para que tú por medio de Él puedas también refugiarte en Cristo. Es por eso que si tú estás fuera de Cristo, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego en esta noche, arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te da vida eterna. Hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y ciertamente Dios ha hablado hoy a su pueblo. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, habla conmigo. Podemos sentarnos con calma otro día, hacer una cita y sentarnos, yo te puedo explicar. Pero hoy, antes de irte a casa, pídele a Dios: Señor, ten misericordia de mí.